8 de la mañana, 46 minutos, y a esta hora en Arriba Gente estamos recibiendo con mucho gusto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, que nos visita. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, Humberto, un gusto estar por acá. Bueno, un placer tenerlo nuevamente, ministro. Obviamente la preocupación que genera el coronavirus y la preocupación que genera en su cartera el hecho de que me imagino que este último episodio de lluvias ha vuelto a ser insuficiente, particularmente en muchos puntos del país, ¿no? Hablando del déficit hídrico por el que están pasando algunos departamentos. Sí, hay una zona del país que sigue sin ligar agua, que es la zona sur-sureste, sí. Departamento de Canelones, Maldonado, sur de La Valleja, oeste de Rocha. Estuvimos el fin de semana por ahí y la verdad que es muy preocupante, complicado, ¿no? Unas gotitas fueron. ¿Y allí a qué tipo de productores está golpeando más duramente? Para quienes no tenemos muy claro las zafras, las épocas de siembra y las épocas de cosecha, para entender un poco también el número y la cantidad de familias que esto involucra que se dedican a producciones agropecuarias. Bueno, en esa zona, que es la zona peor, digamos, generalmente es ganadero, ¿no? Ganadero de sierras, pero dentro de lo que se declara emergencia hay otra zona que después nos vamos a referir, que es la del litoral oeste, ¿no? Claro. Paysandú, Río Negro, que es otra realidad. Esta zona que nos referimos es básicamente ganadera, con alguna parte ya más de Canelones que tiene algunos otros rubros. En esta época del año es una época de siembra de los cultivos de verano, maíz, soja, sorgo, y la época, lo otro más importante, es la época en la cual los ganados se ponen en cría. Es decir, claro, es lo que compromete la producción de terneros del año que viene. Entonces, los cultivos de que se están sembrando en esa zona están muy feos. Algunos no han nacido, otros han quedado chiquitos. Los ganados están sintiendo la falta de comida y por lo tanto la performance reproductiva esperable de ellos es baja. Y ministro, ¿esto es sustituible con ración? Es un tema, en estos momentos, un tema así de comida, que se podría prever teniendo reservas, y son de las cosas que todavía el Uruguay, en su inmensa mayoría, es un debe que tenemos, ¿no? Los ganaderos todavía no tenemos la costumbre de desarrollar reservas para estas eventualidades climáticas. Claro. Hay otras partes del mundo. Nosotros vivimos en Nueva Zelanda mucho tiempo y hay una norma que se dicta en las universidades. Sí. A mí me tocó ser profesor y tenía que hacerla cumplir, que es por cada vaca que uno tiene en el invierno, tiene que hacer reservas de 2 fardos, cosa que tenga para 2 años. O sea, las reservas se consideran para 2 años. Es como un ahorro previo, ¿no? Es decir, es un seguro. Es un seguro, exactamente. Es un seguro que, bueno, todavía no está totalmente internalizado en nuestro productor. Y le hago una pregunta para tener idea también, uno que está alejado de los números. Si al gobierno, si a su ministerio le exigieran una ayuda y esa ayuda pasara por ración, ¿de cuánto estaríamos hablando para dar una ayuda significativa o por lo menos paliativa de la situación? Eso fue lo que se aplicó en las emergencias anteriores. Es decir, hablábamos de ración, básicamente era cascarilla de soja que se traía de Argentina. Lo que nosotros evaluamos en la primera declaratoria de emergencia, apenas asumimos, eran todo lo que en la práctica nosotros mismos lo vivimos, en cuanto a que la logística no era adecuada, llegaba tarde, llegaba más cara que otras posibles alternativas que el productor podía tener, y por eso recurrimos a darle el dinero a los productores. Entonces, hoy lo que se le da es por cada unidad ganadera que representa una vaca vacía de 400 kilómetros, se le da tanta cantidad en dólares a los productores. Y ellos deciden qué ración comprar, de qué tipo y en dónde, si es que precisan ración o precisan utilizar ese dinero para otra cosa. Porque lo que pasa normalmente en estas circunstancias es que la gente se ve obligado a vender.
Y como todos tienen que vender, la oferta aumenta, el precio baja, nadie quiere comprar. Claro. Y es por eso que se trata de alguna manera ayudar a los productores para que no vendan, no mal vendan y puedan sobrellevar este tiempo, ¿no? Básicamente es eso. Usted lo decía recién y discriminaba zonas. Hablamos de una zona centro-sur, hablemos de la zona del litoral oeste, hablamos de Salto, de Paysandú, de Río Negro. Allí, ¿cuál es la problemática? Sí, ahí la situación es distinta. Venían igual, parecidos, hasta hace un mes aproximadamente, donde en el litoral norte comenzó a llover. E incluso hemos tenido en el fin de semana un evento muy grave de granizo, ¿no? Sí, que destrozó montes, que estamos en plena evaluación de los mismos, montes de frutales y algún productor pequeño. Y han habido lluvias importantes en esa región. Ahora, como siempre decimos en el campo, llueve agua, no llueve pasto. Y hay muchas circunstancias, sobre todo de pequeños productores, pequeños productores de colonos, cuya situación estaba bastante comprometida. Si bien cuando uno entra al departamento, campo adentro, digamos, ahí los campos se agrandan, ahí tienen otro tipo de recursos, la situación no es tan problemática, sí creímos que debíamos atender esas circunstancias de productores que tenían poca comida, verde, pero poca comida, y decidimos adelantarnos a los problemas e incluir esa área que al homogeneizar por tipo de suelo se hace una zona bastante amplia. Abarca todo el departamento de Río Negro, Paysandú, parte de Salto, parte de Artigas, oeste de Tacuarembó y oeste de Durazno. En total son unos 6 millones de hectáreas, incluidas la zona del sureste, unos 15.000 empresas, básicamente. Y bueno, es una vasta zona, pero nosotros hacíamos esa salvedad. Claro. Hay una parte que no va a necesitar ayuda, pero la que van a prestar ayuda es lo que está más contra el río Uruguay. Ministro, yo decía los dos grandes problemas, evidentemente, que está enfrentando el gobierno. De hecho, hasta el propio presidente lo decía, que se iba a dormir con los números del coronavirus y se despertaba con el pronóstico del tiempo. Y obviamente refiriéndose a la preocupación que generaba el déficit hídrico. Las previsiones, por lo menos meteorológicas, las proyecciones hablan de que esta situación tiene aparentemente, o sin el aparentemente, su motivo en La Niña, que esto va a continuar y que efectivamente no será una temporada de verano lluviosa, sí de altas temperaturas. Es decir, que en eso, si se quiere, hay como una ventaja con el coronavirus que nos sorprende. Acá podemos prever. Se prevé que evidentemente la situación pueda ir empeorando en la medida que vaya avanzando el verano. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que está previsto? Porque van a ir a golpear cada vez mayor cantidad de productores a la puerta del ministerio. Esos son los pronósticos. Los pronósticos son los que tú acabas de mencionar. Pero gracias a Dios, hasta ahora hay partes, por lo menos partes que no se han cumplido y que hemos recibido lluvias que no estaban pronosticadas. Que no estaban previstas. En cantidad y en volumen. Y en eso cabe destacar, para no decir que todo es negativo, pero tuvimos lluvias muy oportunas en los últimos 15, 20 días en el litoral. Sacando esa parte del país que mencionábamos al principio, que ayudaron muchísimo a la instalación de los cultivos de verano, soja principalmente, y es la zona principal en cuanto a producción de soja, en un momento en el cual además el mercado internacional también está muy demandante y tenemos muy buenos precios. Con respecto al año pasado, por ejemplo, exactamente, tenemos otra situación. Hay una diferencia con los precios del año pasado. O sea, que aún con seca, o sea, aún produciendo poco por los efectos de la sequía, todavía uno puede esperar tener un margen, lo que alienta a arriesgar y a sembrar, que es lo que los productores hicieron, y ya hay sojas muy bien nacidas y que, bueno, que nos alienta a enfrentar ese pronóstico que sigue vigente. Y de la misma manera se terminó una zafra en los cultivos de invierno, trigo, cebada, canola, muy buena, ¿no? Con muy buenos rendimientos en términos generales y con muy buenos precios, que ha sido un gran alivio para el sector agrícola. Es decir, el sector viene entusiasmado,
el tiempo en contra de los pronósticos ha sido benévolo hasta ahora. Bueno, y esperamos poder seguir ligando aguas, algunos y otros desgraciadamente no, aguas no previstas, pero tal vez que caigan quirúrgicamente en aquellos lugares donde se necesita. Es así, sí, además en los lugares y en el momento. Claro. En la soja probablemente ahora las demandas van a venir en febrero, cuando está el llenado de grano, que es lo que determina en definitiva el rendimiento final. Es así, o sea, la precisamos en sus momentos. No que llueva todo el verano, sino en sus momentos sobre todo, ¿no? Perfecto. ¿Vero? Sí, ministro. Bueno, primero buenos días, que no lo había saludado todavía, y le queríamos transmitir una pregunta que está llegando además también de parte de los televidentes, que tiene que ver con este acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que tiene que ver con establecer límites para la forestación, que habla acerca de que tierras que podrían utilizarse, por ejemplo, para la ganadería o para la agricultura, plantean, se están manifestando o se están usando para el fin de la forestación, para lo cual están de acuerdo de establecer un límite. Queremos saber su opinión sobre eso. Bueno, nosotros hemos concurrido a informar con nuestros técnicos a la Comisión de Ganadería cuando nos citaron oportunamente, y ahí nos manifestamos. La verdad que no compartimos esa iniciativa y nos preocupa muchísimo. Muchísimo, porque es un cambiar las reglas de juego, es limitar una actividad que es muy importante y tiene mucho futuro, lo que no quiere decir que no haya cosas para corregir, siempre las hay, pero no creemos que este sea el camino. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían esas cosas para corregir? Y de las preocupaciones que hay, a ver, lo que pasa es que estos ámbitos nos dan para hablar lo suficiente. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se refieren es a la posibilidad de que los cultivos de eucaliptus afecten el agua. Y eso es en base a una apreciación subjetiva de muchos productores que han visto que sus pozos se secan cuando hay árboles. Que nadie dice que sea mentira. Pero tenemos un ensayo de 20 años en Tacuarembó, 20 años, donde se viene evaluando la evolución de las aguas, de las napas freáticas, las aguas de corriente, comparando el campo natural tal cual se ha usado siempre, con vacunos, plantado con eucaliptus, plantado con pinos y usándose los montes con vacunos. 20 años en 400 hectáreas. Y esa es la información en la cual nos deberíamos basar para poder definir políticas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que acá hay mucha preocupación y a veces no se maneja toda la información que se debe manejar para tomar este tipo de decisiones que, reitero, son muy importantes. Estamos cambiando las reglas de juego y estamos limitando la actividad a una actividad que es muy importante. Y permítanme compartir con los oyentes. La forestación no solo es celulosa. Hay una actividad que se la refiere como madera sólida, ¿no? Que está destinada a la producción de tablas, de laminados, de materiales para la construcción, de la cual hay 3 aserraderos entre Tacuarembó y Rivera que dan trabajo a 600, 700 personas cada uno, más los viveros que generan los plantines. Y esos son ejemplos de deforestación que las fábricas se arriman, los aserraderos se arriman al monte, y no el monte que va a los puertos para ser exportado, que se da trabajo local y que permite además una interacción con otras actividades. Por eso hay otras realidades que son importantes y que el Uruguay precisa. Uruguay tiene 4 millones de hectáreas de prioridad forestal y 1,5 millones plantadas. Es decir, todavía quedaría mucho para expandirse. Y precisamos muchísimo dar sombra y abrigo a nuestros animales en una vasta zona del país, noreste. O sea, nos queda mucho por avanzar en ese sentido y en un sentido que sea distinto al que cuando uno se imagina celulosa, forestación o monocultivo. Porque el Uruguay que nos imaginamos realmente es un mosaico de actividades, donde la forestación esté en los suelos y en los ambientes que tiene que ir, la agricultura en los suyos y la ganadería en los suyos. Eso es lo que es la otra preocupación que este proyecto de ley tiene para limitar
los suelos en los cuales se foreste. Evidentemente, como lo dijo el propio ministro, es muy vasto el tema como para poder tratarlo en una entrevista periodística, que ya ha tenido unos cuantos minutos y sabemos que usted tiene hoy compromisos ya pactados. Nos habíamos comprometido en liberarlo, así que hasta aquí llegamos, ministro, con el agradecimiento por esta visita. Por favor, el agradecido soy siempre, o somos siempre nosotros, porque nos permiten acceder a un público que realmente está lejos de nuestra realidad y lo valoramos mucho. Muchas gracias. Bueno, Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la mañana de Arriba Gente.